Ya saben que hace unas semanas Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, fue condenado a 70 años y 6 meses de cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a 4 niñas muy pequeñas de entre 5 y 9 años entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. Fue casi un año, 11 meses, pero de auténtica pesadilla, en los que Madrid se convirtió en el escenario de una auténtica caza, la mayor caza del delincuente que se recuerda. Afortunadamente, al final, en septiembre de 2014, Antonio Ortiz fue detenido y ahora le espera una larga temporada en la cárcel. Hoy, Luis Rendueles y Manu Marlasca, en el Territorio Negro, que hemos adelantado a las 5 de la tarde, nos traen al que fue responsable de esa captura, al jefe de la Operación Candy, al inspector jefe Manuel Alcaide. Inspector jefe, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Qué alegría conocerle y tenerle en este programa, de verdad, porque hemos oído hablar mucho de usted y cuando Manu y Luis nos iban contando pues un poco en el día a día, ¿no? Con el compromiso con la verdad y con la prudencia que les caracteriza, cómo andaban las pesquisas, cómo iba todo, y ya finalmente cuando le capturaron, pues supimos de la existencia de un inspector jefe que había dedicado muchas horas de sueño, muchísimas, para que esto saliera como finalmente salió. Luis y Manu, si tuvierais que, porque no le puedo preguntar a él qué explicaría de relevante de sí mismo, así que os pido que seáis un poco los pintores de su biografía. ¿Qué destacaríais del inspector jefe Manuel Alcaide? Bueno, pues es un poco un caimán ya, es decir, lleva más de 20 años dedicado a la investigación, a la policía judicial, ha investigado de todo, desde drogas, redes de tráfico de drogas, a delitos tecnológicos, y en sus últimos años de investigador pues ha estado dedicado a la persecución de los delitos sexuales. En el SAF, que era la unidad donde trabajaba él, el servicio donde trabajaba él, prácticamente el 95% del trabajo se lo llevan agresores sexuales. Y fue en ese puesto precisamente donde se enfrentó al pederasta de Ciudad Lineal. Es un inspector jefe de aspecto tranquilo, muy tranquilo, ahora lo verás, de hablar pausado, pero de formas impecables a la hora de investigar, porque nosotros que hemos tenido oportunidad de leer los atestados que se hicieron durante la Operación Candy y que instruyó él, es decir, que están firmados por él, dejaban muy poquitas posibilidades al pederasta de escapar. Manuel, ¿cuándo se dio usted cuenta que no estaba ante un agresor más, sino que estaban ante un agresor, digamos que en serie, y de que estaban, por tanto, ante alguien realmente muy peligroso? La definición de agresor sexual en serie pues es muy relativa. Se habla normalmente de cuando suceden 3 hechos. Entonces, bueno, es una definición un poco internacionalmente aceptada, pero bueno, nunca se sabe si ha cometido otros hechos de los cuales no tienes noticia. Entonces, bueno, pues nosotros vimos ya cuando la primera vez que salió al público con TP3, pues ya teníamos un hecho que enseguida pudimos relacionar por lo que se llama la firma del autor, por su forma de actuar, por sus frases, por esa serie de hechos que no le dan ninguna ventaja operativa a la hora de cometer el delito, pero que los repite con el tiempo y que le identifican por ello. Cuando dice el inspector jefe TP3, recuerden que las niñas obviamente están protegidísimas y que pues hablaremos de TP3, es la testigo protegida 3, y TP2, que fue pues eso, el número que ustedes le dan en la investigación, ¿no? Supongo que hay un momento, inspector, que es cuando llega un tercer caso y ustedes se dan cuenta que se parece muchísimo al anterior, pero para que uno llegue a esa conclusión, uno tiene que haber hablado mucho con esa primera niña, ¿no? Para sacarle información y ver en qué coincidencias, porque si no, no es tan fácil, ¿no? Conectar 2 hechos aislados. En principio podrían ser hechos aislados. Bueno, cuando se trata con menores que son víctimas de ese tipo de delitos, no solamente no es cuestión de sacarles, es cuestión de que ellos te lo quieran contar. Claro, Hay que tener en cuenta que se sufre una situación que luego da lugar a estrés postraumático, que a veces hay menores pues que lo asumen de una manera y otros de otra. En este caso pues tuvimos mucha suerte con una de las testigos protegidas, que era una niña pues fabulosa, se fijaba muchísimo en los detalles, y a pesar de la situación tan desagradable que sufrió y bueno, pues también las cuestiones de los narcóticos que le administraron, pues bueno, pues la chica, pues gracias también a su familia, pues fue recordando detalles, aportándole un trabajo pausado que hicieron 2 compañeros del grupo,
del núcleo duro de la investigación, Sí. que bueno, pues lo que hicieron es llegar a un vínculo con ella, que es importante crear ese vínculo, pues para que la menor pues se sienta a gusto con ellos y les pueda ir dando una serie de detalles que si la familia pues hubiera tenido la idea de que la mejor opción para la menor era olvidar, pues quizás no se hubieran podido nunca obtener. Eso está bien, que lo recordemos, porque, claro, uno se imagina a los padres de esa criatura que tenía ¿cuántos años la niña? ¿Tiene cuántos? Casi mejor no decir mucho las edades. Ah, vale, pues nada, perfecto. Era la mayor, de todas las víctimas mayor, sí. Era la mayor, lo que pasa es que de aspecto, de apariencia, parecía mucho más chiquitita, Ya. por eso él la atacó. Pero me da que pensar esto que dice el inspector Manuel Alcaide, ¿no? Una familia que bueno, pues que sabe que su hija ha pasado un trauma de esta envergadura, lo más fácil es que quieran protegerla de tanto que eviten que hable con la policía. Y ustedes colocaron me han contado que había dos policías ahí pegados a la niña. Uno era una especie de poli de guardería, un poco como el Schwarzenegger de poli de guardería, ¿no? Y luego otra mujer policía que se ganaron por completo la confianza de esa niña hasta el punto de que les contó muchísimos detalles que para usted, para el jefe de la unidad, fueron fundamentales. En estos casos la mayor fuente de información evidentemente es la víctima y bueno, pues hay que tener en cuenta que un menor cuando cuenta algo hay que relativizarlo en cuanto a las descripciones, su lenguaje, cuando habla de tamaños, cuando habla de la riqueza verbal, pues todo eso es muy relativo y bueno, pues estos dos compañeros pues consiguieron hacerlo de una manera que pues la menor no sintió ningún tipo de malestar a la hora de contar pues todos los detalles. Uh-huh. Es más, yo creo que le ayudó el hecho de que ella colaboraba y que al final pues se logró grandes avances investigativos gracias a lo que aportó. Y a lo mejor como usted deduzco de lo que dice, incluso fue una terapia para ella, ¿no? Que no quedara guardado en un rincón de su cerebro un shock traumático brutal como el que seguramente había vivido. Eso también está bien. Por cierto, claro, hay un momento, supongo, inspector Alcaide, que ustedes ligan y ven dos casos que se parecen y en algunas cosas deducen que el criminal es el mismo. Alguien que se da a sus víctimas, alguien que las lava para que no queden huellas biológicas de él, alguien que tiene un lugar en el que cometer esos ataques, ¿no? Una casa, un lugar, en fin, 4 paredes en las que poder esconderse. Yo imagino que el gran temor que tenía usted y todo el equipo que perseguía al pederasta de Ciudad Lineal es que este hombre volviera y que a lo mejor a la tercera fuera mucho más grave todavía, ¿no? Pues hombre, según íbamos enlazando casos, íbamos viendo que la operativa iba complicándola, el modus operandi iba haciéndolo cada vez más sofisticado, iba avanzando en la brutalidad de sus acciones y bueno, pues la esperanza que teníamos es que nunca diera un paso más allá, que era evidentemente que una de las menores pues no regresase. Claro. Y volviendo a TP3, a esa niña maravillosa que colabora con la policía como casi si fuera una adulta, fijándose en pequeños detalles, consigue que vayan ustedes nada menos que a la vivienda. Ustedes llegaron a estar en aquella casa, en la portería, supongo, antes de detenerle a él, ¿no? Bueno, con esta niña pues recorrió, ella dio una serie de descripciones de cómo podría ser externamente el edificio, de cómo podría ser el portal, de cómo podría ser el interior de la vivienda, y en base a esas descripciones pues hicieron una serie se cuadriculó la ciudad, se buscó una serie de radios de acción donde podía haber llegado este hombre cuando se la llevó. Uh-huh. Y bueno, pues después en función de las alturas, de la descripción del edificio, pues se localizaron una serie de ellos que podían ser candidatos de efectivamente de haber sido donde se hubiera cometido estos hechos. O sea, se recorrió con la niña pues diversos de ellos. En este caso concreto estuvo ella nuevamente en la urbanización y entramos al portal. La niña pues bueno, pues hay que tener en cuenta que estaba sedada, hay que tener en cuenta la situación en la que estaba, pues bueno, pues no recordaba bien todo. Sí le parecía, pero no, y bueno, pues... No había la certeza, ¿no? Era una niña que cuando decía algo solamente lo decía cuando estaba absolutamente segura.
y bueno, pues si no estaba segura, decía no estoy segura. Permíteme contar en este punto que en las actuaciones, en el sumario, hay incluso unos dibujos hechos a mano alzada por la cría describiendo la entrada de la urbanización. Cuando dan por fin con la casa, en el atestado de la policía, ponen la fotografía de la casa y el dibujo, y es exactamente igual, es lo mismo. La niña lo recordaba con una precisión. Es una heroína esa criatura, prácticamente realmente, milimétrica. Y claro, y me imagino, inspector, que ustedes trabajaron con miles de coches, de teléfonos, de casas, de imágenes, ¿no? Peinarían ustedes hasta donde no podemos ni imaginar, ¿no? Bueno, la investigación fue sobre todo una investigación de datos masivos, en lo cual, pues, la descripción que decíamos siempre era coger un pajar y quitar la paja hasta que en el fondo quede la aguja. Porque no había otra cosa, no había ninguna vía directa. Hay que reconocer, pues, que este hombre, este criminal, pues, bueno, pues tuvo bastante suerte en diversas cuestiones que hizo, porque pudo ser tomado su imagen por cámaras, tuvo mucha suerte que no se le dio esa circunstancia hasta según fue avanzando la investigación. Y bueno, pues tal como le digo, pues era un montón de paja, un montón de matrículas, un montón de pisos, un montón de teléfonos, pues bueno, pues íbamos poco a poco desgranando, íbamos eliminando candidatos, este no por tal, este no por cual, y al final, pues bueno, ibas quitando hasta que las piezas pues fueron encajando. Solo en coches, Julia, más de 30.000. 30.000 coches. Solo en coches, en teléfonos bastantes más. Se buscaron todos los Toyotas grises, ¿no? Que es lo que y la algunos niña... más, y algunos más. Y algunos más, madre mía. Había diversas marcas de vehículos que, evidentemente, la primera descripción que tenemos era del Toyota. Luego pasamos al Citroën Sara Picasso Gris Fulminator, que hay casi 1 millón. Madre mía. Sabe más que nadie del Gris Fulminator. Madre mía, imagínense. Y de cada uno pues iba cruzando datos y bueno, pues cada coche lo que había que hacer era una pequeña investigación de las personas que tenían acceso al mismo. Claro, claro. Descartando. Y a todo esto con una ciudad que estaba en plena psicosis, porque yo lo recuerdo. Yo recuerdo cuando bueno, los medios de comunicación teníamos que informar, ¿no? Con cautela, pero informar, bueno, con cautela algunos, otros no tanto, ¿verdad? Pero claro, para la policía, para usted como jefe de aquella operación, trabajar con esa presión fácil no debe ser, porque me ha puesto cualquier cosa a que sus superiores le llamaban a menudo para preguntarle qué pasaba, ¿no? Cómo iba, cómo estaba la investigación. Bueno, yo tengo que hablar bastante bien de mis superiores porque supieron muy bien crear círculos concéntricos en los cuales el núcleo de la investigación nunca se vio afectado por ningún tipo de presión. Ellos eran los que, hablando en Román Paladín, pues tenían que hacer de coraza y de choque con todas estas materias. Lo hicieron bien, asumieron ese desgaste. Nosotros lo único que teníamos que hacer era trabajar. No tuvimos ningún tipo de contacto ni con la prensa ni con nada de nada. Es la mejor forma para evitar que haya filtraciones. Claro. El trabajo de la prensa yo incluso creo que en parte pues no llegó a beneficiar porque bueno, pues en todas estas investigaciones hace falta una colaboración extraordinaria por parte de todos los titulares de bases de datos, por parte de todos los cuerpos que no solamente trabaja en Madrid la Policía Nacional, pues bueno, pues nos apoyaron todos, las distintas unidades nuestras uniformadas, no solamente los que estábamos investigando en lo que es el núcleo duro, y bueno, pues si no se hubiera creado pues quizás esa gran, por así decirlo, conciencia ciudadana, ¿no? Sí. Pues no hubiéramos llegado, pues seguramente nos hubiera costado avanzar más. Yo vale. Le comentaba a Manuel que teníamos un hombre que nos llamó mucha atención porque creamos una cuenta pues para que colaborase la gente y pues la ciudadanía nos mandaba y había un hombre jubilado del Escorial pues que se nos ofrecía venir con su coche, poniendo su coche y todos los medios a hacer vigilancias en los parques y bueno, pues cuando veías eso pues todos los ratos que llevabas sin dormir, todo se te quitaba el cansancio cuando veías que el apoyo que tenías. Ahora imagínense, en esa situación de estar pues investigando 30.000 coches, no sé cuántas decenas de miles de teléfonos, justo en ese momento llega otro ataque, es el de la niña TP4, que es además la pobre criatura a la que este criminal hizo más daño. Era una niña de origen chino, de 6 años, era muy pequeña, y a esa niña le provocó unas lesiones terribles que, bueno, pues se han contado menos de lo que fue, afortunadamente, porque el solo conocimiento de lo que le hizo, en fin, provoca de todo. Y en ese momento
hay un subinspector que es el que llega a ver a la niña, fue el primero además, ¿no? Sí, Fue David, que debió ser un momento brutal para él y creo que para la pobre niña que no sé si lo ha superado, cómo está, pero que en aquel momento el impacto fue impresionante. Teníamos un dispositivo montado en el lugar en la esperanza de que, pues hombre, si pudiéramos pillar infraganti a la persona, pues mucho mejor, al criminal. Si no, evidentemente, pues intentar prevenirlo en base a identificaciones discretas y otras cuestiones. Pero bueno, pues por lo menos el dispositivo sirvió para que una vez que la niña fue liberada, una ciudadana pues la encontró, la niña se aferró a ella, se agarraba, vamos, como si fuera lo último que hubiera podido hacer. La niña se agarraba. Bueno, pues el primer compañero que llegó fue este subinspector, que estaba implicadísimo en todo ello. Y bueno, pues eso, la ayuda que tuvimos es que al llegar nosotros, pues todos los protocolos de preservación de pruebas, etcétera, pues se cumplieron a la absoluta rajatabla. Eso ayudó, por ejemplo, a que después, una vez ya que avanzó la investigación, se lograran encontrar cadenas de ADN y ciertas cuestiones que quizás hubieran llegado a poder perder si no se hubiera sido tan escrupuloso. Uh-huh. Hay un último ataque después de este, que es el de una niña a la que llegó a subir a su coche, pero a la que no le dio tiempo a llevarla a un piso, ¿no? O al lugar en el que hizo lo de las otras tres. ¿Por qué razón, digamos, qué les hace pensar que no consumó ese crimen? Bueno, pues los agresores sexuales de este tipo, que son no preferenciales, pues bueno, pues lo que tienen es que a veces premeditan el hecho y dicen hoy voy a hacerlo, y otras veces pues es un poco, son ocasionales, es decir, ven la oportunidad y dicen hoy lo hago, y lo hago porque he visto la oportunidad. Y a veces pues cuando tienen esa oportunidad disponen de la infraestructura y otras veces no la disponen. Ya. En y ese caso, día le pilló mal, digamos, ¿no? Y tuvo que pues en ese día desistir. A lo mejor no tenía la disponibilidad del piso porque sepamos que no era de él, era de su madre. Y bueno, pues también en una de los primeros casos también le pasó lo mismo, no tuvo disponibilidad. Con otras víctimas lo que intentó es subir a su vivienda, intentar convencerlas para que le dejasen acceder. Con alguna menor, antes de estos hechos, llegó a subir a viviendas. Y bueno, pues la dinámica es eso, es a veces dice hoy voy a hacerlo y premedita más, toma más medidas de seguridad, no realiza llamadas mientras está en la zona, y otras veces pues no lo premedita, le pilla de improviso, le ve una oportunidad y dice pues esta es la mía. Y además tiene la suerte, como usted decía antes, inspector Alcaide, creo que le graba una cámara, porque esa niña la deja delante de una tienda, digamos que él se expone mucho, ¿no? Corre muchos riesgos, pero tiene la gran suerte de que como le da de lleno el sol a la matrícula del coche, sale quemada, y en las imágenes de esa cámara no se consigue grabar de ninguna forma cuál es el número de la matrícula. Eso debió ser para usted ese momento de dar un puñetazo encima de la mesa, ¿no? No puede ser que tengamos tan mala pata, ¿no? Bueno, el puñetazo sobra. Ya. Pero lo dio seguro. Sí, hombre, tener el coche del delincuente, del criminal, y que no se vea la matrícula. Más bien, casi vamos a decir, cabezazos en la pared, sí. Ya. Bueno, pero hay un momento en que todo eso se desatasca y usted ya le pone nombre, apellido y cara al individuo, al indeseable que estaban buscando. ¿En qué momento sabe usted quién es él? Bueno, pues primero decirle, no se lo pongo yo, éramos un equipo, que es lo que siempre voy a decir. Vale, sí. Y además todos empujábamos en la misma dirección y eran distintas vías de investigación, tal como he dicho, era quitar paja hasta quedarte con el alfiler, con la aguja, y en cada una de las vías, pues según iban quitando lo que sobraba, pues iba quedando pues mucha menos paja y era más fácil hacer casar una vía de investigación con la otra. Pues hubo una identificación en la calle, se identificaban a diario personas dentro del dispositivo que teníamos, una persona que cuadraba bastante, al mismo tiempo la vía que teníamos está todo explicado en el atestado, por las vías que teníamos en relación a los delincuentes sexuales pues que habían estado ya condenados, otras vías en relación al tema de las antenas de teléfonos, otras vías en relación a una serie de dibujos de robot que se hicieron, por así decirlo. Bueno, pues iban confluyendo y bueno, pues ven que encajaba el puzzle. Iba encajando el puzzle y la pieza ya que fue la que puso la guinda, por así decirlo, pues bueno, pues ya llegó un momento en que dijimos, oye, es que se parece, es que no solamente se parece, sino es que además coincide que tiene su madre un piso en la zona que puede ser, coincide que trabaja con unas empresas que parece ser que tiene acceso a los vehículos
que aparentemente se han usado. Parece ser que además tiene una serie de antecedentes. Vamos a comprobar bien esos antecedentes. Y dentro de los antecedentes, bueno, además fue identificado en zona con la descripción que teníamos de los retratos robot, con todo, y se registra pues todo lo que son los archivos antiguos que teníamos de hace ya bastantes años, en un atestado bastante ya antiguo. Cuando dice archivos antiguos se refiere a legajos que estaban guardados, legajos de papel que estaban guardados en un edificio. Y que seguramente no estaban ni digitalizados. No, que va. Papel. Ni mucho menos, no mucho menos. Y ahí es donde ustedes se encuentran que hace 18 años en ese atestado este individuo a otra niña de hace 18 años le dijo lo mismo, casi la misma frase que a una de las niñas actuales. Vamos a gastarle una broma a un familiar. Sí, es lo que llamamos la firma del autor. Firma, ya. Y que, bueno, pues ya nosotros, una vez que vimos eso, todo, todo lo demás encajaba. Lo tenemos. Una persona que 18 años después repite la misma frase, utiliza la misma técnica para cometer un delito semejante, se lleva también una niña en un coche, etcétera. Pues bueno, pues ya se cuadra ya de una manera que ya hay que centrar la investigación en él y avanza de otra manera la investigación. Y supongo que empiezan ustedes a vigilarle las 24 horas del día a partir de ese momento. Desde ese momento él estuvo 24 horas vigilado. ¿Y cómo fue la detención en Santander? Porque imagino que llega un momento en que usted decide que hay que detenerle, pero lo que intentaban era tener la máxima cantidad de pruebas que realmente le metieran en la cárcel y le condenasen a lo que ha sido condenado. Bueno, pues mire, no es una decisión solamente mía, sino que el momento en que ya teníamos un candidato privilegiado, por así decirlo, y hablando ya con la autoridad judicial y con la Fiscalía, pues durante el tiempo que estuvo vigilado se fue avanzando, porque una vez que tienes el candidato ya claro, la investigación, si avanza muy rápido, porque enseguida cambian pues los lugares donde ha estado, las personas con quien se relaciona, los coches a los que ha tenido acceso, los pisos, su historial previo, todo te va cuadrando. Y tal como le digo, pues llega un momento en que tienes que tomar una decisión. En este caso había una fuente básica para obtener una serie de evidencias, que era la vivienda de la calle Santa Virgilia, donde aparentemente pues se podían haber cometido los hechos. Y bueno, pues esa vivienda había sido reformada y estaba, según las informaciones que teníamos, pues que había la posibilidad de que la madre se fuera a vivir a la vivienda. Entonces, bueno, pues hubo que acelerar lo que es la detención. Una vez que estaba 24 horas vigilado, si hubiera tenido que tenerse una semana más, pues hubiera tenido una semana más, pero nosotros a la autoridad judicial, cuando le llevásemos la persona detenida, tenía que ser sin ningún género de dudas. Exacto, y con todas las pruebas, con todos los indicios que luego el juez, pues en un procedimiento penal, pudiera entender como pruebas. Usted no fue a Santander, que es donde fue detenido, porque él intentó poner tierra por medio, dejar Madrid y irse a Santander. Usted no viajó, pero seguramente la noche anterior durmió poco, ¿eh, inspector Alcaide? Dormimos poco todos. Claro. Y creo que usted le dijo algo a los Geo, ¿no? Que ante todo... Bueno, vamos a ver. Este hombre, hay que conocer también su historia delictiva. Sí. Tuvo una participación en un tema de secuestros y tuvo un enfrentamiento con los Geos ya años atrás. Sí. Se resistió, logró incluso huir en un primer momento hasta que luego ya pues fue evidentemente arrestado. Y bueno, pues que había la posibilidad de que cuando le detuviesen pues se resistiese. Y era básico el decirles que para nosotros una de las pruebas, una vez ya detenido, que teníamos que hacer una de las diligencias, era el reconocimiento en rueda por parte de las víctimas. Para nosotros en ese momento era básico que la cara pues no sufriera ningún tipo de lesiones. Ni un rasguño, que las niñas pudieran reconocer. Era más difícil aún la detención para el Geo, claro. Y bueno, pues así lo hicieron. Y la verdad es que bueno, pues luego los reconocimientos fueron una prueba básica. Con las familias, pues una vez que estaba detenido, contactamos para que preservasen al máximo a las menores de lo que es la visualización de ningún tipo de periódicos, de televisiones, de nada. Y bueno, pues eso era una de las cuestiones que teníamos que tener claro para que cuando se produjese el reconocimiento en rueda, pues tuviese una validez. La mejor recompensa que ha tenido el inspector jefe Manuel Alcaide de esta operación Candy, saber que Antonio Ortiz, iba a decir, se va a pudrir en la cárcel. No se va a pudrir en la cárcel, va a estar como mucho. ¿Cuántos años, Manu y Luis? 30, ¿no? 30 años. Sí. Como mucho, 30. Bueno, dice que no con la cabeza el inspector jefe. Bueno, probablemente menos, ¿verdad? ¿Y probablemente menos. ¿Tiene ahora cuántos años? El cálculo que se hizo es que iba a salir con 64 años. Sí, sale con 64. 64 años. Bueno, no digo lo que pienso. En todo caso,
después de 11 meses con esa presión, la mejor recompensa que ha tenido usted de esta operación Candy, de haber puesto al pederasta de Ciudad Lineal en la cárcel, ¿cuál es, inspector? Pues el saber que las niñas pues están ahora rehaciendo sus vidas, y desde luego con ese resarcimiento de saber pues que este delincuente pues está quitado del medio, y para nosotros eso es lo básico. ¿Se dejó usted alguna cosa en esta persecución? Pues nada, si en este caso concreto, ya le digo, el trabajo nuestro, este caso trascendió mucho a la opinión pública, pero donde estábamos nosotros todos los años deteníamos pues del orden de cerca de 300 personas por delitos sexuales, y cada víctima tiene que tener el mismo reconocimiento. Lo único que en este delito concreto se busca la discreción, y la mayoría de las víctimas tienen la suerte de que no trasciende para nada este tipo de hechos. Hay una víctima que le pidió algo al inspector jefe, y me gustaría que lo contara. ¿Una niña? ¿Una de las niñas? La TP3 le pidió algo muy especial. ¿Qué le pidió, inspector? Es una de las víctimas. Una de las víctimas pues pidió una cuestión, decía simplemente que le gustaba, que no quería ver nunca a este hombre, pero que le gustaría verlo, pues lo que es las fotos de sus manos esposadas. Pues bueno, pues es un detalle que evidentemente siempre que esté en nuestras manos... Alguien le hizo un selfie y se lo mandó a la niña, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. Se le hicieron una fotografía con las manos esposadas. No. Digamos que nos lo pidió. Ya. Digamos que nos lo pidió. Claro. Y queda para él y para la niña si se lo mandó, ¿no? Efectivamente. Pues Manuel Alcaide, inspector jefe, el cerebro de la operación Candy, aunque hubiera un equipo, de acuerdo, pero el jefe de la operación Candy. Gracias en nombre de todos, y le agradezco que venga usted a la radio, porque es tan difícil que alguien venga a la radio desde un cuerpo de seguridad del Estado a dar este tipo de explicaciones, que se lo agradecemos enormemente. Y a Manu y a Luis, que le han convencido, claro. Gracias, inspector. A ustedes. Gracias. Adiós.